Hola a todos, ¿cómo están? Todos y todas, ¿cómo están? Bueno, yo feliz de reencontrarme con Jimena Botero. Con ella habíamos conversado hace bastante tiempo ya y hoy vamos a estar de vuelta conversando porque ella escribió su libro. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola, querida Débora, muchísimas gracias por esta invitación tan especial que me haces a tu super programa de escritores y pues me siento muy halagada de estar contigo hoy y con tu público. No, por favor, la halagada soy yo, porque bueno, hace poquito me confirmaste que habías finalmente escrito tu libro y está publicado. Y bueno, mis felicitaciones, por supuesto, por haberlo logrado, que sé que era un sueño de hacía tiempo, ¿verdad? Exactamente, un sueño que estaba atrapado solamente en el corazón y en la mente, pero ya por fin lo solté y bueno, y ya está escrito, gracias a Dios, que fue un trabajo que llevó tiempo por la misma indecisión de saber lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, pero al hacerlo me di cuenta que definitivamente no sé por qué no lo había hecho. Siempre hay algún motivo, ¿no? A veces no estamos todavía preparados para poder soltar toda esa información que tenemos dentro, ¿no? Ahora, Exacto. mi pregunta es, ¿cómo se te ocurrió escribir? O sea, ¿por qué te surgió la idea de escribir este libro que, por cierto, tenemos detrás tuyo la portada, ¿verdad? Exactamente, Mi vida, goticas de amor. Eh, fantástico. Sí, pues a ver qué te cuento. Todos tenemos una historia, Débora. Todos tenemos una historia que contar. Pero vi que mi historia hizo una gran diferencia en mi vida porque empecé a verla desde una perspectiva muy diferente. ¿Por qué? Porque yo tuve una vida familiar trágica, empezando por mi madre, que se suicida a los 13 años, la edad que yo tenía, demasiado pequeña para entender que una mamá se quita la vida y tan pequeña y me deja en el mundo con 4 hermanos más. Y esta, aparte de esta, una enfermedad que vivía mi mamá, que es la depresión, y mucha parte de mi familia, e incluso mis hermanos también, me puse a pensar, yo no quiero vivir con esta tristeza en mi alma, incrustada en mi corazón. Yo quiero hacer una intromisión de mi misma vida, sacar todos esos eslabones que tenemos adentro, de ese dolor que tenemos adentro de nuestro corazón, que a veces lo hablamos de pronto con psicólogos, con psiquiatras, pero no sanan del todo. Entonces, al escribirlo, al narrarlo, de eso se trata mi vida, Goticas de Amor en Acción, porque son historias de mi vida que me pasaron muy tristes, muy traumáticas, pero al convertirlas en letras, sané y me liberé y perdoné. Eso fue un motivo muy importante. Ahora, enfocarme en ver la necesidad de otros en vez de yo pensar en las mismas mías y no agobiarme en ellas. Busqué la necesidad por medio de mi fundación Góticas de Amor y eso ha creado un bálsamo a mi vida, porque siento que cada vez que yo encuentro una necesidad en diferentes personas discapacitadas, enfermos, en cualquier acción que yo haga, siento una alegría tan grande en mi corazón que eso me hace sentir alivianada con un pasado que no me perdona, pero que yo me perdoné y plasmé en el libro. Exacto. Entonces, digamos que la escritura de tu libro tiene varias facetas.
Por un lado, es terapéutica totalmente. Por el otro Exacto. lado, entiendo que fue también dejar un legado, ¿no? De todos esos dolores que pasaste desde tan pequeña, ¿verdad? Exactamente, sí. Tal cual. Incluso también con mis hijas tuve diferentes situaciones como enfermedades de cáncer. Mi niña de 6 años le diagnosticaron cáncer y me dijeron que ella literalmente no iba a vivir. Otra nena con diabetes, con la otra nena con tumores, y fueron situaciones demasiado difíciles que vivirlo, hoy contarlo, para mí ya es sanador, pero el día a día, estar tanto tiempo en un hospital con la una, con la otra y la otra, y tú sabes que es el dolor más grande es cuando a un hijo le pasa algo o tiene alguna enfermedad, ese agobio constante de si se me va a sanar, no se me va a sanar, y he visto milagros en mi vida también. Entonces, a partir de la fe, de la esperanza, que nunca la perdí, pero sobre todo el amor y la entrega que yo como madre me di en el momento para mis hijas y saber que había un Dios que estaba ahí conmigo dándome la fuerza, la valentía para continuar adelante, porque definitivamente en la fuerza del amor, o sea, se notaba en el día a día. Y entonces todas estas situaciones me hicieron fuerte. Y de hecho yo soy de las que pienso que, como digo yo, las goticas de amor no se da solamente supliendo la necesidad material, sino emocional y psicológica. Por eso también estudié y me certifiqué como coach internacional de bienestar y vida, porque hoy día hay muchas mentes extraviadas por la misma situación mundial de muchas circunstancias que están pasando y quedan afectados en su mente. Y yo viví en carne propia situaciones, las de mi mamá, mi hermana, y situaciones que son muy tristes, pero gracias a que yo me enfoqué en esto, como te digo, en la fundación y ahora con mi libro, que me siento pues muy agradecida porque pues he llegado a un nivel donde realmente he hecho el sueño que, como decías tú, a veces es muy difícil. Uno empieza a escribir y empieza a escribir y uno lo deja por la situación, que me toca hacer una cosa, la otra, y lo guarda en un cajón. Eso me pasó a mí, hasta que por fin me di cuenta que lo tenía que sacar, porque era parte de mi sanación y de todo lo que hoy día, en este momento, tengo. Claro, y en especial es difícil de retomar muchas veces la escritura cuando se trata de enfrentarse a la propia historia, cuando es una historia tan dura, ¿no? Porque sabemos que queremos sanar, sabemos que la escritura nos va a ayudar, pero bueno, hay que enfrentarse a eso, también hay que tener, yo creo, un cierto grado de valentía, ¿no? Sí, precisamente volver a ese recuerdo, a ese momento, a que Exacto. la misma historia te lleve en el momento que tú sentiste eso, remover todo lo que tienes adentro y saberlo plasmar en letras es, es la intromisión que tú hagas ahí en ese momento y vuelves a llorar. Los sentimientos vuelven a aflorar porque esos recuerdos duelen. Pero al tú contárselo a otra persona o ver que otras personas lo puedan leer, a mí se me hace que es una terapia grande y yo lo pude hacer después de un tiempo que, como te digo, embolataba ese momento pero ya por fin se pudo hacer. Claro, claro, es muy, muy fuerte. Eh, Sí. Jimena, ¿cómo te organizaste, digamos, una vez que dijiste, bueno, sí, ya, lo escribo? ¿Cómo te organizaste para escribir? ¿Tenías un horario? ¿Tenías un sitio especial? ¿Cómo era?
Bueno, hice un plan como un taller diario mañanero. Tuve un tiempo porque dije, lo voy a sacar y lo voy a sacar y no quiero absolutamente nada que interrumpa este momento. Me ayudó muchísimo el 2020. ¿Por qué? Por el tema del virus, como nos encerró en las casas, ese fue un momento para mí ideal. Entonces ahí, como no tenía excusa de estar saliendo a la calle por una cosa, para la otra, ahí en ese momento, en ese año del 20 al 21, 22, yo empecé a crear un hábito diario de rutina, donde me tomaba 3 horas literalmente. No solamente era escribir por escribir, sino saber lo que yo estaba escribiendo con el sentido que le daba a mi vida en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, para mí fue espectacular ese momento porque yo sentía que yo cada jornada que yo terminaba me sentía alivianada y feliz. Hice esta parte. Entonces, por decir algo, hice un capítulo, ¿verdad? Hice un capítulo porque mi vida, Góticas de Amor en Acción, son historias que han pasado por mi vida contadas a mi manera. Entonces, Claro. cada historia me sentía feliz, feliz. Ya no sabía cómo se iba a llamar, no, pero no me importaba, porque iba en el intento, en el camino, en este recorrido que me alegraba todos los días. Entonces, fue un proceso muy lindo. Es como cuando el capullito y después sale la mariposa. Yo creo que así me sentí. Exacto. Claro, 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 me encanta, me encanta. Entonces, digamos que los lectores seguramente que se van a identificar a lo mejor con una de las historias, a lo mejor con varias, ¿verdad? Definitivamente sí, porque no solamente el tema de mi mamá está escrito allí, sino también la enfermedad de mis hijas, cómo salí adelante, cómo viví ese momento. Y otra cosa muy bella que me pasó, Débora, y te la quiero compartir porque pienso que fue un momento celestial. Yo he tenido varias veces, desafortunadamente, eh, accidentes muy trágicos en mi vida que por alguna razón, por designios de Dios, yo me he salvado. Hasta me cayó un árbol encima de mi carro que Wow. literalmente quedó completamente, o sea, el carro roto completamente, pérdida total. Y por gracia de Dios quedó aplastado. Yo quedé intacta, ni una gota de sangre me salió. Hasta el mismo policía, cuando vino el ambulancia, el policía y todo esto, llegaron a rescatarme. Y cuando yo salí del carro, yo me acuerdo que yo vi muchísima gente y empecé a sacudirme el cabello porque todo el vidrio delantero del auto me quedó aquí y todo desmenuzado. Yo quedé bañada en vidrios, entonces yo me empecé a sacudir los vidrios mientras que Claro. salía. Y el policía me decía, señora, señora, yo veo todos los días accidentes, pero usted es un milagro. Usted vaya y compre al otro, porque usted es un milagro, señora. Él no podía creer. Entonces, me pasaron otro accidente que me pasó en Marbella. Yo viví un tiempo en el sur de España, tuve una situación que también está escrito en mi libro, esa historia, que a mí me cargaron 2 ángeles, Débora. Me cargaron y me salvaron de una tragedia horrible. Venía un camión gigante hacia mí y yo no tenía cómo moverme porque ni para la derecha ni para la izquierda, porque literalmente estaba en una vía de un solo sentido, pero venía un camión gigante donde yo no tenía escapatoria. Wow. Yo lo único que hice fue aferrarme al timón, cerrar mis ojos y decirle a Dios, Dios,
gracias, yo en un momento le di gracias por todo y cuando yo abrí mis ojos, yo aparecí entrando al garaje de mi casa. Yo nunca entendí eso. Wow, Nunca, nunca, wow, nunca entendí. Años después, yo decía, pero yo, ¿cómo estoy aquí? Pues si yo me iba a morir. Yo llegué a mi casa y entré y yo me puse a llorar muchísimo. Y yo tenía un cuadro de la Sagrada Familia y empecé a llorar y a hablar con ese cuadro porque era la manera de yo buscar un Dios y decirle, yo, ¿por qué me iba a morir? Yo, mis niñas iban a quedar huérfanas como yo quedé huérfana. claro. Y yo, pero empecé a reclamar y una voz de mi interior, una voz me decía, abre la Biblia, abre la Biblia, abre la Biblia. Y yo como loca empecé en mi cuarto encontré la Biblia y cuando la abrí, así, al azar, así, la abrí y encontré el Salmo 19:20 que dice, unos confían en sus carros, otros confían en sus caballos, pero tú hoy confiaste en mí. Hoy era el día de tu muerte y yo te saqué de las fosas porque tú creíste en mí. Ahí yo me quedé como que el mismo Dios me habló. Se me están Imagínate. dando los pelitos. Wow. Sí, bueno, pues esa historia, esa es una de las historias, por eso me atreví a contar mi vida, porque hablé un día con un periodista y medio me le conté, me dice, Jimena, Dios la ha hecho pasar por tantas pruebas, pero son enseñanzas para que tú, el mundo, conozca todas estas cosas de cómo tú viviste todas esas experiencias. Por Exacto. eso, exacto, por eso me atreví a hacerlo, pero tenía mis dudas. Y él mismo me animó tanto y me dice, no, hazlo, hazlo porque hay muchas cosas de esas situaciones que vivimos, pero que definitivamente la mano de Dios, las cosas y celestiales, como te digo, yo he sentido muchas veces los milagros en mi vida. El milagro de mi hija hoy día tiene 26 años y ella tenía un cáncer muy agresivo y ahí está. Entonces, por eso mismo, de eso se trata mi libro, de mi vida, contada en historias verdaderas, pero de una forma, como te digo, de un despertar, de una mirada a mi vida, de una enseñanza muy grande de las que he pasado, pero porque también me he enfocado en ayudar a las personas, no solamente en darles algo material, sino espiritual y emocional, que es tan importante hoy en día con este caos que está pasando en el mundo, porque cada vez está más terrible. Sí, total, total, estoy totalmente de acuerdo. Y justamente te iba a comentar eso, ¿no? Que en este tipo de historias donde los milagros realmente ocurren, realmente existen, muchas personas pueden sentirse como muy extrañas y con miedo a contar si les pasaron cosas parecidas. Y si están leyendo tu libro y dicen, wow, a Jimena le pasó, y a mí también me pasó, me siento identificada con ella, yo también, entonces puedo contar mi historia, ¿verdad? Porque es Eh, animal también, a que no es, a ellos solos no les pasó, también hay otras personas pasando por esos milagros y que tienen que contarlos porque son de verdad impresionantes. Pienso que a veces nos gana el Ujú. miedo y la incredulidad, o sea, que no podemos creer lo que nos Ex- pasa. Y Exacto. como no creemos y no tenemos esa seguridad acertada, entonces empezamos a pensar, ¿será real? No, no, no me puede pasar a mí. Claro que te puede pasar a ti, porque es que a ti en cualquier situación, mira, yo estoy convencida, Débora, de que Dios no necesita aparecerse y decir, hola, soy Dios. No, No, nada. las situaciones en la vida, en el día a día,
ahí vemos a Dios reflejado. Yo lo veo todo el tiempo, créeme, con las personas con quien yo ayudo en mi fundación, y a veces, por decir algo, me llega una persona que me hace un pedido de, voy a inventarte, por ejemplo, una cama eléctrica, una silla de ruedas que son carísimas o un aparato que necesite. Y yo digo, pero Dios mío, yo no tengo tanto dinero, yo tengo una fundación y yo quiero tener una varita mágica y hacer tururú y ya. Pero yo no tengo esa capacidad. Soy la herramienta de Dios aquí en la tierra y me encanta hacerlo. Pero hay gente que yo digo, Dios mío, ¿qué hago? Pero ¿sabes qué? Por algún lado, al instante, a las horas, a los días, a las semanas, te prometo que Dios responde a ese pedido del corazón de las personas. Y me utiliza a mí, por ejemplo, como herramienta de su trabajo para poderle conseguir lo que necesite la persona. Entonces yo los milagros los veo diario, te prometo. Yo No, todos los días veo los milagros. no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda. Jimena, volviendo un poquito al libro, ¿tuviste algún obstáculo a la hora de escribirlo? ¿Algo que te bloqueara o, no sé, alguna incomodidad? Definitivamente sí, las distracciones. Ok. Total. Las distracciones. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que somos vulnerables, ¿verdad? Ujú. Tenemos, a veces cuando tenemos un sentimiento y nos asentamos en ese sentimiento o pensamiento, donde desafortunadamente nos llaman, o sea, a hacer otras cosas y a distraer nuestra mente. Entonces ahí es donde fallamos nosotros, porque cuando tenemos que crear un ambiente propicio, por ejemplo, para crear de que todo esté apagado a nuestro alrededor, incluso la televisión que tanto nos ha cautivado ahorita con las super series o que la película, y nos asentamos ahí. No, sí me ha pasado las distracciones, pero por eso yo trataba de crear un ambiente de que hasta ni el teléfono quería yo contestar, porque estaba enfocada precisamente a cumplir a rajatabla este momento y que nadie me lo interrumpiera. Pero sí, distracciones todas, todas, porque la hija, la puerta, el timbre y todo, todo. O de pronto, no, también otra cosa, Débora, que llegas en un momento, me pasó a mí, contando una historia y me quedé en ese momento, ¿cierto? Me quedé recordando ese momento y sí, bloqueo total, porque por el mismo dolor que causó, Claro, o por la tristeza, o por un recuerdo que quisieras ahondar más. Entonces, por ejemplo, las pausas que yo hacía era precisamente, como es un cuento real, yo me apalancaba un poco de mi familia, entonces hacía esos espacios para poder informarme, para estar más documentada del momento exacto, porque yo tenía una memoria, ¿ves? Pero mi memoria no era tan amplia, entonces buscaba ese momento, entonces pausaba. Entonces, eran diferentes situaciones, ¿me claro, entiendes? Sí. claro, pero excelente, excelente. El tema de las distracciones es un tema bastante serio, ¿no? Porque no siempre logramos abstraernos de todo lo que nos rodea para enfocarnos en la escritura. Eso que Definitivamente. comentabas de quedarte un poco como dentro de esa situación sobre la que habías estado escribiendo, es bastante lógico, ¿no? Porque es parte del proceso curativo que tiene la escritura. Entonces, bueno, te metes tanto en esa situación dolorosa, pero justamente para poder salir de eso sanada, ¿no? O sanada lo más que se puede.
Exactamente, exactamente. También, por ejemplo, hay una historia que se me viene ahorita a la memoria de todas las historias que hay en el libro Mi vida, góticas de amor en acción. Hay una historia que muy real, que yo la viví y que es muy cortita, te la puedo compartir. Hubo un incendio en mi Manizales. Recuerda que yo soy de Manizales, Caldas, la zona cafetera de Colombia. La ciudad se llama Manizales, y allí hubo un incendio en una iglesia muy grande. Se incendió una de las iglesias, casi patrimonio histórico, Wow, emblemática de nuestra ciudad. Y resulta que mi hermana, llegó yo allí porque teníamos un evento de la Fundación Góticas de Amor, y me dice mi hermana, mira lo que pasó en la iglesia. Y yo le dije, vamos, yo quiero ir a verla. Y estaban los escombros en ceniza, la estatua de la Virgen María, la cruz, todo se había quemado. Entonces, en eso llegó el padre y me dice, quiero mostrarte algo, un milagro eucarístico. Entonces yo le dije, ¿qué es eso? Y me dice, un milagro eucarístico, ven, te lo muestro. Él, todo lo de la iglesia, absolutamente todo se quemó. se quemó. Habían unas hostias que no estaban consagradas, unas hostias, y me las mostró y eran hechas carbón literal. Wow, Y había otra que era la única que estaba consagrada y estaba en un copito, y la levanta y estaba intacta. wow, Era una belleza, o sea, mis ojos, lágrimas me instantáneas. imagino. Me arrodillé, miré al cielo y yo dije, wow, ¿qué es esta belleza? Además que tuve el privilegio, porque eso, como es milagro eucarístico, no era. Entonces, por ejemplo, cuando conté esa historia, yo tenía una perspectiva desde mi punto de vista, de emoción, de poder, o sea, un privilegio de que yo tuve, ¿me entiendes? Pero, pero entonces yo contacté al padre, y le dije, padre, necesito que leas esta historia y dime qué, o sea, qué podrías tú ayudarme a puntualizar, o si hay que quitar o poner algo que sea importante. Entonces, digamos, esa pausa valió la pena porque el padre finalmente me ayudó, él revisó el capítulo y yo quería contarlo cómo fue. Entonces, esas son pausas, pero son pausas de alimento, ¿no? Para Ex- poderse uno documentar y eso. Entonces, sí, por eso es que me demoré un poquito en sacar el libro, pero valió la pena, porque yo no estoy contando cosas por contar. Yo estoy contando algo real, y desde la emoción del momento, para que la misma gente cuando lo lea se identifique conmigo, porque lo que tú decías es cierto. Hay gente que dice, no, yo no creo que a mí me haya pasado, pero ¿por qué a mí si yo no soy especial? Claro que eres especial, claro Exacto, que sí, exacto. que Y sí. también pasan cosas, claro que sí. Y además súper interesante que le diste ese capítulo al padre y que él lo pudo enriquecer también desde su mirada, ¿no? Eso es muy importante y más cuando se escribe sobre la propia vida, ¿no? El poder compartir con quienes compartieron, valga la redundancia, esos momentos es súper importante y te da te amplía la visión total. Y Totalmente. escribiendo sobre tu vida, ¿no? Como son estas historias. ¿Sentiste algún temor? Algo que hayas pensado, esto mejor no lo escribo, o si escribo sobre esto, esta persona se puede sentir ofendida o dolida o lo que sea. Definitivamente sí. Y fueron dos casos demasiado tristes. Dos casos, el de mi mamá y el de mi hermana. El de mi mamá, por motivos que te comenté al principio, que ella se quitó la vida, ese fue demasiado difícil. Y el de mi hermana, porque a mi hermana la mataron de una forma brutal, brutal. Desde el capítulo que cuento de mi hermana,
Fue un capítulo demasiado sensitivo, pero aparte de todo, por lo que viví yo cuando después de muerta, a mí fue la que me tocó de la familia ir al apartamento de ella a deshacer de todas las cosas que ella tenía. Entonces, me pasó algo espiritual muy grande con una mariposa. Entonces, es muy difícil para mí, era la descripción de lo que pasó en ese momento, porque fue un momento terrenal, celestial, espiritual, emocional. Eran tantos momentos y sentimientos encontrados que yo no tenía palabra de expresión, una palabra mágica para que la persona que leyera este capítulo se diera cuenta de ese momento que yo viví, pero lo traté de hacer la mejor manera, porque cuando yo estaba en el apartamento de mi hermana, de la nada apareció una mariposa de colores, pero la más hermosa, y ella se posa en el cuadro que yo estaba mirando y pensando. Yo le dije en mi mente a mi hermana Lina, le dije, ¿qué hago con este cuadro? ¿A quién quieres que le dé yo en nombre tuyo este cuadro? Porque todo lo de la casa empecé a buscar los familiares que les hacía falta, digamos, el comedor, a otros la sala, cosas de cocina, y empecé a dárselos en nombre de mi hermana. Y yo estaba pensando, y viene esta mariposa espectacular y se posa en el cuadro, y yo miro esos colores y yo digo, Dios mío, una mariposa, pero ¿de dónde entró? O sea, ¿de dónde salió? Después de la noche me voy a la casa de mi otra hermana y yo me siento con ella y le dije, me pasó algo muy extraño. Y me apareció una mariposa de la nada y yo contándole, estaba su esposo sentado en la cama y encima de la cama, yo aquí contándole a ella y veo la misma mariposa ahí en la casa de mi otra hermana. Yo le dije, entonces yo le dije, mírala, esa es la mariposa, esa es. Yo, si tú no me crees, esa es la misma. Ella se levanta ella se levanta, se pasa encima de la cama de su marido y coge el teléfono y le toma una foto a la mariposa y ella empieza, ella, no yo, ella, y dice, Jime, Jime, son los ojos de Lina, igualitos a los ojos de Lina. Yo, ¿pero qué dices? No, 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 pero ¿cómo, qué dices? No, no, ¿qué estás diciendo? Mira, hay, hay hay una foto que yo tengo de los ojos de mi hermano y de la mariposa, y es una cosa que decimos, Impresionante. bueno, entonces son cosas que yo digo, no, no puedo creer que me pasen a mí. De testigos estuvo mi hermana y el esposo, que yo viví ese momento. Entonces, ¿qué entendí yo? O sea, yo después busco un mensaje para mí. Entonces es como que mi hermana estaba atrapada en un cuerpo que somos nosotros y ahorita se fue a la libertad, que es al cielo donde está. Exactamente, Algo exactamente. así, algo así, ¿me entiendes? Se vino a Entonces, despedir. ¿Mm? Se vino a despedir. Exacto, exacto, exacto. Entonces, este capítulo de mi hermana no fue fácil. Creo que quedó, me faltaron muchas cosas por contar, pero es que eran tan duras, tan fuertes, tan, por lo que te digo, que la mataron de una forma tan, o sea, triste, que no, es muy difícil. Entonces, pero sí, definitivamente nos quedamos a veces en capítulos que por emociones demasiado grandes que vivimos se nos hace un poquito más difícil. Exacto. Pero, pero bueno, logré y espero que ese capítulo le pueda servir a cualquier persona que lo lea, no sé, desde el punto de vista y desde el momento que esta persona esté viviendo y que tenga una experiencia como la que tuve yo. Ojalá, ojalá, por supuesto que sí. Sí. ¿Cómo hiciste con respecto a la corrección? Una vez que dijiste, bueno, terminé de escribir, ya están todas las historias aquí,
¿Cómo te manejaste con la corrección? ¿Pediste ayuda? ¿La hiciste sola? ¿Cómo fue? No, definitivamente hay que buscar un profesional. Definitivamente, yo no soy profesional en eso y tengo que aceptarlo primero que todo, que pues obviamente hay correctores sí hay muchos medios en online y en plataformas, pero digamos en el caso mío me sentía más segura que una persona real, con la capacidad y el profesionalismo que tenga, que esté preparada para ella, me indicara, me corrigiera y me llevara por donde tenía que ser para que quedara bien. Súper, fantástico. Porque un libro tiene que estar más allá, o ese contenido tiene que estar presentado como Total, corresponde, ¿no? Exacto. exactamente. Pero pasado por los ojos de un profesional, no de cualquier persona. Fantástico. ¿Y cómo hiciste entonces con la publicación? ¿Dónde está publicado tu libro? Bueno, pues inicialmente quisimos hacer una publicación pues general. Ahorita está en Amazon, solamente está en Amazon, que Amazon hay una ventaja muy grande que llega a muchísimos países, o sea Exacto. que a la vuelta de un clic ya se puede obtener el libro. Ya está en inglés, está en español, está en ebook, porque hay mucha gente que no lo quiere físico, porque es Exacto. más fácil mantenerlo, entonces también está en ebook, y bueno, por el momento, más adelante, audiolibro, y bueno, ahí voy poco a poco. Te iba a preguntar sobre el audiolibro. ¿Lo vas a grabar con tu voz? O sea, ¿lo vas a grabar vos o no? Bueno, pues esa es una idea que tengo y ojalá se pueda hacerlo con mi voz, porque creo que al decirlo con mi voz le puedo dar la entonación emocional Total, necesaria porque soy yo la que cuento la historia, ¿me entiendes? total. Entonces, de pronto la connotación se puede sentir un poco más profunda desde la realidad, desde la persona que lo vive, ¿verdad? Verdad, verdad, totalmente de acuerdo. No hay como los audiolibros que los graban los autores. Así que felicitaciones por eso. Cuando lo tengas, me avisas, por supuesto, y les contamos a todos del audiolibro, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. No, por favor. ¿Cómo te sentís ahora, Jimena, que ya lograste tu libro y bueno, que ya está publicado, que ya estás pensando en el audiolibro? ¿Cómo podrías contarnos, a ver, cómo te Bueno, sentís? pues bueno, inmensamente feliz porque fue un sueño cumplido, definitivamente. Pero esto no termina aquí, porque ya voy en el segundo libro. Ah, te iba a preguntar. ¡Qué Sí, bueno! Ok, sí, definitivamente, porque primero me encanta la escritura, me encanta recrear historias, pero verdaderas. Y en mi vida, en mi caso, como te digo yo, por medio de mi fundación, conozco unas historias tan conmovedoras, unas historias tan impactantes, rodeadas de tantas cosas que merece la pena contar. Y ese va a ser mi próximo libro. Es todos los casos que yo he visto en mi propia vida, los casos que yo he ayudado, de eso se va a tratar mi libro. Entonces, porque primero quería contar mi vida, precisamente porque también era una historia que contar, pero claro, ahorita quiero contar las historias de los casos que me llegan a mí a través de la Fundación Gótica Sean. góticas de amor. Excelente. Entonces, este segundo libro ya son las historias de otras personas. Contanos un poquito sobre tu fundación. ¿Qué es lo que Bueno, hace? ¿A qué se dedica? Bueno, pues la Fundación Góticas de Amor fue creada hace ya más de 25 años en Colombia. Empecé con los niños pobres, después con los adultos mayores, supliéndole a las necesidades básicas, todo lo urgente y lo necesario a estas personas vulnerables. También a niños enfermos. Es un abanico de acciones. Por ejemplo, tengo niños con casos de hidrocefalia, tumores de cáncer, parálisis infantil,
Wow. parálisis cerebral, cuadraplégicos, istemia cerebral, muchísimas enfermedades de discapacitados que me piden ayuda, no solamente de Colombia. Ya, gracias a Dios, hemos llegado a más de 15 países, contando con África. Imagínate qué belleza, hasta allí. Sí, hasta los niños de Uganda me mandaron un video se aprendieron la palabra gótica de amor, así que imagínate la belleza. Pero Wow. lo más importante es plasmar, no hablar por hablar, sino plasmar la obra, verla real. Y eso es lo que ha hecho Góticas de Amor a través de todos estos años, con las ayudas que humanamente y noblemente tengo de corazones alrededor de estas goticas para que se conviertan en un océano de bendición a la persona que me pide la ayuda. Eh, para mí ha sido definitivamente descubrir para lo que yo nací, que tengo este sello de nacimiento, esta vocación y descubrirla, porque una cosa es que, digamos, todos los seres humanos nacen para ser doctores o psiquiatras o enfermeras o arquitectos y van en la vida buscando títulos. Y bueno, se van realizando, pero a veces no son felices. Yo sí encontré mi verdadera vocación, que es ayudar al necesitado, buscar la necesidad. Entonces, por medio de mi Fundación Gótica de Amor, que ya gracias a Dios ha sido avalada por 4 premios internacionales, por plasmar mi obra, por hacerlo real, y eso me llena a mí de una inmensa alegría y una satisfacción eterna porque el alma se engrandece. O sea, no te puedo explicar cuando yo cierro un caso y veo que hice hasta lo que humanamente yo pude, porque el resto se lo dejo a Dios. Quiero compartirte una oración muy linda que yo le hice a Dios. Le dije, Dios, tú vas a ser el presidente de mi Fundación Góticas de Amor. Yo solamente seré la herramienta de tu trabajo. Entre tú y yo vamos a hacer una alianza perfecta. Yo tocaré puertas, tú tocarás corazones. Entre tú y yo vamos a hacer un océano de bendición a través de mis goticas de amor, llevando la acción. Súper bonito, me encanta. Excelente, excelente. Para ir cerrando, estoy muy emocionada, de verdad. Para ir cerrando nuestra charla que me encantó, ¿qué le dirías a alguien que está pensando, voy a escribir, no voy a escribir, no me animo, quiero, pero no sé, que está ahí con en esa disyuntiva, ¿no? Bueno, que cada persona se premie, porque cuando escribimos un libro nos premiamos, porque nos estamos dando el momento de sacudirnos las taras mentales, plasmarlas, contarlas. Escribir es sanar, liberar, que se quiten los miedos. Que cuando el miedo ya pasa, ahí sí, como dice, el sol aparece, porque se ilumina tu mente, porque te has sacudido esas cosas que tienes, sácalas de adentro. Haz una intromisión de tu misma vida. Y si has pensado, no lo dudes. Prémiate sacándote ese espacio para ti, porque eso es un premio que uno mismo se da, ese espacio para uno liberarse de tantas cosas, para contar alegrías, tristezas, frustraciones o un cuento, ¿por qué no? Exacto, Fantasía, fantasías, historias también de miedo, de ficción, de acción, real, de lo que quieras, pero que no te guardes, porque eso se convierte en un eslabón en tu vida y no exacto. te deja ser feliz. Entonces, lánzate a la escritura, que es hermosa. El mundo literario te abre unas ventanas gigantes donde llegas a una puerta donde te va a entrar luz, y ahí te vas a iluminar para poder continuar escribiendo. Así que yo le diría a la gente que no lo piense tanto, que se premien a sí mismo y que lo hagan. Excelente. Muchísimas gracias, de verdad.
Vamos a dejar el link a tu libro para que la gente pueda ir a Amazon a comprarlo. Y también, por supuesto, me vas a dejar el link de la fundación para que Claro. también la gente pueda, por supuesto, ingresar y ayudar cada uno desde lo que puede. Pero bueno, ha sido un placer enorme, enorme reencontrarnos, Jimena. De verdad, me encantó escucharte. A ti, muchísimas gracias, te admiro, te respeto como escritora. O sea, de verdad que para mí ha sido un honor muy grande esta entrevista, tener el honor de estar en tu programa, de verdad que me hace grande. Dios te bendiga siempre, tu pensamiento, que te dé más sabiduría para que guíe tu mano, tu pensamiento, y de verdad que te admiro muchísimo, Débora. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Yo te admiro a vos por todo lo que estás haciendo a través de tu fundación, por tanta fortaleza y por tanta valentía, ¿no? Por esas historias tan fuertes que has vivido y que, bueno, calculo que son las que te ayudan también a ayudar a otras personas en historias muy, muy fuertes. Así que mi agradecimiento en nombre de todos. Y bueno, y cuando ya esté el segundo libro, por supuesto que nos volvemos a encontrar. Claro que sí, por supuesto que serás la primera en enterarte. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Un abrazo muy grande a todas las personas que están detrás de ti y adelante de ti. Las abrazo a todos desde aquí y muchas gracias, de verdad. Me sentí muy feliz. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.